Dios mío, chicos. Diletta Leotta y Can Yaman, ¿recordáis todo el rollo que hubo? Pues parece que ahora sale a la luz una cosa de Can que nadie, pero nadie, se esperaba. Y tiene que ver mucho con Diletta, aunque no lo parezca a primera vista. A ver, todos sabemos que lo de ellos fue un bombazo. Se conocieron, salieron en todas las revistas, parecía la pareja perfecta de cuento, ¿no? El galán turco y la presentadora italiana, fuego puro. Pero luego, zas, se acabó. Y ahí empezaron las especulaciones, que si él era muy celoso, que si ella quería más fama, que si no era tan serio, de todo se dijo. Pero lo que ha salido ahora es diferente. No es sobre una pelea o una infidelidad. Es algo que ha revelado una persona muy cercana a Can. Algo que cambia totalmente la perspectiva de cómo era él en esa relación y, sobre todo, de por qué creen que terminó. Resulta que, según esta fuente, Can Yaman no estaba preparado para un compromiso serio con Diletta. Y no me refiero a que no estuviera enamorado, ojo. Me refiero a que su vida en ese momento era un caos. Estaba agobiadísimo con la fama que le vino de golpe, con las expectativas, con tener que estar siempre en el ojo del huracán. Y Diletta, que es una mujer fuerte y ambiciosa, quería algo más sólido. Quería estabilidad. Para ser honestos, a mí esto me cuadra. Can ha tenido altibajos, ¿verdad? A veces se le ve superlanzado y otras veces parece que le cuesta gestionar todo el circo mediático. Lo que yo creo que está pasando es que él se dio cuenta, o le hicieron ver, que no podía darle a Diletta lo que ella necesitaba y lo que él mismo quería dar, pero no sabía cómo. Estaba demasiado metido en su propio lío. Y aquí viene lo gordo. La gente piensa que la culpa fue de ella, que quería más de lo que él podía ofrecer. Pero esta información sugiere que fue más un tema de que Can estaba perdido. Que él, en el fondo, se sentía abrumado y antes de hacerle daño a Diletta o a sí mismo, prefirió dar un paso atrás. Eso no te lo cuenta nadie en los titulares. Muchos dicen que Can es un conquistador barato que va de flor en flor. Pero yo sospecho que en el caso de Diletta, fue algo más complicado. Quizás él se dio cuenta de que ella era demasiado buena para el momento de vida que estaba viviendo. O simplemente que él mismo necesitaba encontrarse antes de poder entregarle algo real a alguien. Ahora bien, esto no quita que la ruptura doliera, ¿eh? Claramente Diletta se llevó un chasco. Y él también, seguro. Pero pensar que él se fue porque estaba más centrado en sí mismo, en su carrera y en su lío mental, que en la relación, y de eso cambia mucho las cosas. No es el típico me cansé y busco otra cosa. Es más no estoy preparado para esto ahora mismo. Y la pregunta del millón es, ¿creéis que esto explica realmente por qué se separaron? ¿O seguís pensando que hay algo más oculto bajo la alfombra? Contadme vosotros qué pensáis de esta nueva versión de la historia.